En cuanto a la clínica, generalmente estos pequeñitos lo más probable es que se diagnostiquen en el nacimiento y lo importante es la historia clínica, buscar antecedentes prenatales si había antecedentes de polidramnios, ¿no? Polidramnios, pues el pequeño no va a poder deglutir y por lo tanto se va a llenar de este líquido amniótico y ese va a ser un antecedente muy importante a tener en cuenta. Una vez que el niño ya nació, en algunos centros o establecimientos de salud, lo que se suele realizar es colocar una sonda nasogástrica a casi todos los niños. Entonces, lo que se va a observar es imposibilidad para pasar una sonda nasogástrica. Podemos ver aquí, ¿no? Cómo la sonda nasogástrica hace un... Podemos ver aquí cómo da una vuelta aquí en esta zona. Y existe esa imposibilidad para pasar. La salivación excesiva. Es bastante importante esto. La cianosis y atragantamiento con las comidas. La distensión abdominal o abdomen excavado. Esto va a depender del nivel de la fístula donde se encuentre, ¿no? Las neumonías recurrentes. Yendo un poquito de acá, del último. Las neumonías recurrentes, sobre todo en este tipo de patología, que como sabemos es la más frecuente, ¿no? Y no se olviden, el tipo 5 es un paciente que puede vivir muy tranquilo, no tiene atresia, pero ya a lo largo del tiempo este paciente presenta continuamente neumonías recurrentes por el paso o por microaspiraciones, ¿no? O por el paso de los alimentos acá a la vía respiratoria y sufrir constantemente de problemas respiratorios y mientras no pensemos en este tipo de patología se nos puede pasar, ¿no? Entonces, también la clínica va a depender de dónde se encuentre la fístula y se podrá observar distensión abdominal o abdomen excavado. En este pequeñito que no tiene ningún tipo de paso, ningún tipo de fístula, no se va a observar, el abdomen será excavado, pues no pasará aire. Aquí el paciente podrá tener un abdomen distendido, pues sí pasa aire. En cuanto a las malformaciones asociadas, la malformación más frecuente es la cardiopatía congénita, en el 41% de los casos. Y esas malformaciones son las que van a determinar el pronóstico. Como les había indicado, nunca nos olvidemos, cuando un paciente tiene malformación, buscar otro tipo de malformación asociada. En cuanto al diagnóstico, una simple radiografía de abdomen es más que suficiente, ¿no? Incluso se puede realizar con contraste hidrosoluble. Esto es importante. ¿Por qué es el contraste hidrosoluble? Pues si este paciente estamos sospechando de que tiene una fístula una atresia esofágica, entonces, y no colocamos una sustancia de contraste hidrosoluble, puede pasar esto a la vía respiratoria y producir una neumonitis química. En las fístulas sin atresia, en el que habíamos visto el tipo 5, se tendrá que realizar broncoscopía. Y eso generalmente se hace en niños más grandes, ¿no? Cuando está presentando neumonías recurrentes, como les había comentado hace un rato. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección es la toracotomía extrapleural derecha posterolateral. Entonces aquí fácil para que se puedan dar cuenta, ¿no? En el lado derecho, posterior y por lo tanto con la figura se pueden recordar toracotomía extrapleural derecha posterolateral. Las complicaciones más frecuentemente asociadas son enfermedad por reflujo gastroesofágico. De por sí, la misma atresia y fístula traqueosofágica puede producir enfermedad por reflujo y el tratamiento, por más que sea un buen tratamiento adecuado, la complicación más frecuente también es la enfermedad por reflujo. Entonces, de la patología en sí, incluso con tratamiento, pueden presentar ese tipo de alteración. En cuanto a las preguntas, a ver, ¿cuál de los siguientes tipos de atresia esofágica es la más frecuente? Entonces, sabemos que es el tipo 3, ¿no?
El tipo 3 es, a ver, veamos acá, el segmento superior del esófago cerrado en el fondo del saco y comunicado a través de una fístula con la tráquea. El esófago dividido en dos segmentos cerrados en el fondo del saco. El segmento superior del esófago cerrado y el inferior comunicado con la tráquea por una fístula. Entonces podemos ver aquí el segmento superior del esófago cerrado. Entonces probablemente no nos pongan como tipo 1 o A o B, simplemente nos pondrán de esta manera, ¿no? El segmento superior del esófago cerrado, ¿sí? Y el inferior, o sea, el cabo distal, comunicado con la tráquea por una fístula. O sea, ¿qué número es este? El tipo 3, que ocupa más del 85% de los casos. En relación con la fístula traqueosofágica, ¿cuál de las complicaciones siguientes al tratamiento quirúrgico es la más frecuente? La D. Bueno, esta pregunta está bien planteada, sin embargo, así como tal, reflujo gastroesofágico no sería la respuesta, sería la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es distinto, ¿ya? Entonces, bueno, es la pregunta que estaba planteado en uno de los bancos. Otra patología bastante frecuente en pediatría, sobre todo en más pequeñitos, es la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung, como recuerdan, es una ausencia de los ganglios en el plexo mientérico y submucoso. Ocurre sobre todo entre 1 de cada 5.000 recién nacidos. La causa generalmente es multifactorial, va asociada a algunos factores genéticos, por lo tanto puede tener una presentación familiar o aislada. La zona más afectada es el recto sigmoides, en el 75% de los casos. Entonces, de acá, ¿qué nos puede servir? ¿Cuál es lo más importante? Que la zona más afectada es la parte más inferior, recto sigmoides. Entonces es una patología más frecuentemente en la zona distal. Poco para recordar, en la enfermedad de Hirschsprung, durante la cuarta y la 12 semana de gestación, las células ganglionares no migran cefalocaudalmente a través de la cresta neural. Entonces, si nos preguntaría en qué momento es cuando se produce la alteración o la enfermedad de Hirschsprung, va más o menos entre la primera y tercera semana, perdón, primer y tercer mes o cuarta y 12 semanas de gestación. Lo que se va a producir posteriormente es una ausencia de las células ganglionares en parte del colon, y lo que se observa son que segmentos variables de colon distal son incapaces de relajarse, produciendo una obstrucción funcional del colon. En cuanto a la presentación clínica, este cuadrito es bastante interesante. Mientras más pequeños son, el cuadro es mucho más aparatoso. Mientras más grande, solo se va a observar una constipación probablemente progresiva. Entonces, mientras más pequeñito, el paciente tendrá cuadros de enterocolitis, si es que no se diagnostica adecuadamente y si es que no se trata de inicio. Mientras más grandecitos, lo que se observa son cuadros de obstrucción intestinal, y si la enfermedad de Hirschsprung probablemente no tenga una extensión muy grande, el paciente presentará una constipación progresiva. En cuanto a la presentación clínica, como les habían indicado, en los primeros 6 meses de vida, el cuadro clínico va generalmente asociado a cuadros de obstrucción intestinal. Los síntomas característicos son los vómitos biliosos, ausencia de paso del meconio durante las primeras 24 horas de vida, movimientos intestinales infrecuentes o explosivos, ictericia, pobre alimentación, distensión abdominal progresiva y el recto vacío. Entonces, básicamente, como se pueden dar cuenta aquí, son cuadros típicos de una obstrucción intestinal, con los vómitos biliosos, la distensión abdominal, los ruidos hidroaéreos disminuidos, ¿no?
Y esto es importante, ¿no? La ausencia de paso de meconio durante las primeras 24 horas de vida. Sabemos muy bien que un pacientito, un neonato, generalmente elimina el meconio en el 80% de los casos a las 24 horas. O sea, podemos esperar incluso hasta las 48 horas, pero generalmente lo hacen en las primeras 24 horas. Y es importante diferenciar el meconio del famoso spotting. Es solamente una deposición escasa con características mucosas, pero no la característica del meconio. El meconio, la mamá, uno le puede preguntar a una mamá, ¿hizo deposición? Sí, entonces uno se puede quedar tranquilo, uno puede creer que ha hecho un meconio, sin embargo fue simplemente un poquito de moco lo que estaba en la parte del recto. ¿Cuándo sospechar? En aquel infante con distensión abdominal que no pasa o pasa poco meconio dentro de las primeras 24 a 48 horas, como les había indicado, debemos siempre investigar Hirschsprung. Y lo que les había indicado en el cuadro anterior era que la enterocolitis es la complicación más grave y la causa más frecuente de muerte por enfermedad de Hirschsprung. Y ocurre entre el 17 y 50% de aquellos pacientes afectados. Entonces, cuando veamos o cuando sospechemos de Hirschsprung, hay que asustarnos, ¿no? Porque el paciente puede llegar a realizar una enterocolitis necrotizante. Existen algunas condiciones asociadas, por ejemplo, como les había indicado, la etiología es multifactorial y puede ir asociada a algún tipo de cromosopatía, por ejemplo, el síndrome de Down, la sordera, hidrocefalia, divertículo de Meckel, ano imperforado, ¿no? Alteraciones cardíacas, alteraciones renales. Entonces, no nos olvidemos de esta patología que puede ir asociada a otro tipo de malformaciones. En cuanto a la histopatología, acá vemos una mucosa intestinal normal y aquí un clásico patrón de positividad de acetilcolinesterasa en la pared rectal. Lo que se observa aquí en estos pacientes a la histopatología es incremento de la acetilcolinesterasa. En cuanto al diagnóstico, me gustaría que puedan ver aquí lo que dice se observa una muestra de zona de transición. No realizar preparación previa porque enmascara zona de transición. Cuando se realiza un enema con contraste, generalmente se debe colocar enema con contraste sin preparación previa, porque a veces lo que se realiza, o algunas personas ven enema con contraste, entonces primero le colocan, le hacen un lavado intestinal, como quien dice, y después de eso recién le colocan el enema. Entonces, si se hace eso, se puede enmascarar el cuadro, porque podría dilatar la parte del esfínter, de la parte distal del intestino, y por lo tanto podemos enmascarar, ¿no? Y acá se observa una zona de transición, se fijan que esta zona no se relaja adecuadamente. Y los controles se hacen entre 24 a 48 horas. El tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung es cirugía, pero de inicio lo que se hace es irrigación rectal seriada para descomprimir el intestino y prevenir la enterocolitis. O sea, de inicio el paciente obviamente se estabiliza y se realiza irrigación rectal seriada. Esto se realiza con sondas. En nuestro medio ustedes saben que uno se las tiene que ingeniar y se coloca acá sondas de Nelaton y se va realizando irrigación rectal en esa zona. Y posteriormente ya se realiza la cirugía, ¿no? Aquí este cuadrito para que podamos recordar la diferencia que hay entre el megacolon congénito o la enfermedad de Hirschsprung y el megacolon funcional o el estreñimiento funcional, que es bastante frecuente, sobre todo en mayores de 2 años. Muchos, me imagino que ustedes han visto en la práctica en la práctica clínica cuán frecuente es el estreñimiento, y a veces incluso se nos puede pasar, ¿no? Entonces, y pensamos solamente que se trata de un problema funcional, sin embargo nos olvidamos de que existen patologías que podrían presentar esto.
como les había indicado en el cuadro, en un cuadro anterior, mientras más grandes sean los pacientes que tengan una enfermedad de Hirschsprung, podrían presentarse con síndromes con estreñimiento, ¿no? Entonces, o con constipación crónica. En cuanto al megacolon congénito, el inicio generalmente es en neonatos, ¿no? En el megacolon funcional es en mayores de 2 años. En el funcional no va a existir alteraciones en el peso, en el congénito sí. La encopresis, ¿recuerdan qué es la encopresis? La encopresis es como la incontinencia rectal. El pacientito, de un momento a otro, el papá le informa de que no contiene, y cuando está con el pañal o con la trucita, elimina constantemente deposiciones y no avisa. Entonces, esa es la encopresis. En el megacolon congénito es bien raro. La enterocolitis es más frecuente en el megacolon congénito, como habíamos visto, ¿no? Aquí no. La distensión abdominal es bien raro que un paciente tenga distensión abdominal, pero en el congénito sí, ¿no? En el Hirschsprung. En el tacto rectal, las heces se encuentran en la ampolla. Y aquí, vacío. La radiología, heces abundantes, y acá los datos típicos como habíamos observado anteriormente, ¿no? La biopsia obviamente va a ser normal. Entonces, es importante, chicos, este cuadro para que ustedes puedan tener en cuenta. Solo para poder recordar dos tipos de patologías que son bien frecuentes a propósito de los problemas de obstrucción intestinal: la malrotación y el vólvulo. En cuanto a la malrotación de por sí, la malrotación intestinal de por sí no produce clínica. Produce clínica cuando se encuentra asociada a vólvulo, o sea, cuando se volvula, ¿no? Entonces, la malrotación va a ser una falla del estómago, del intestino delgado, del colon derecho, del colon transverso, en rotar apropiadamente y fijarse al retroperitoneo. El 80% de malrotación con vólvulo se presenta en el primer mes de vida y generalmente va asociado a vómitos biliosos, ¿no? Que es el 80-100% de los casos el tipo de clínica en estos pequeñitos. Este cuadrito, para que vayamos viendo, mire, si nosotros no diagnosticamos adecuadamente, solo en 2 horas este paciente puede presentar shock y por lo tanto llegar a una necrosis intestinal. El paciente empieza con vómito bilioso, es fácil que nos podamos dar cuenta. Es muy importante que ustedes tengan 2 puntos importantes. Paciente que no hace deposición antes de las 24 o 48 horas es un signo de alarma. Y paciente neonato que tenga vómitos biliosos es un signo de alarma. Entonces, si tiene vómito bilioso, paremos las orejas. Y si es de inicio súbito, peor. El paciente va a evolucionar a hematoquesia, a distensión abdominal. Por lo tanto, presentará compromiso del aporte sanguíneo por el vólvulo, obviamente, llegando a shock y necrosis intestinal. Se dan cuenta que solo en 2 horas este paciente puede llegar a este tipo de alteración. En cuanto al diagnóstico, una radiografía simple, lo que se puede observar es signos de obstrucción intestinal, y el tránsito intestinal es el gol estándar. El tratamiento obviamente acá va a ser quirúrgico, ¿no? Acá no hay vuelta que dar. Para recordar también la enterocolitis necrotizante, esto está relacionado al incremento de sobrevida de prematuros. Entonces, hoy en día, como les había indicado hace un rato, la tecnología ha avanzado tanto, por lo tanto hay más prematuros. Y si hay más prematuros, tenemos más pacientes con enterocolitis necrotizante. Es la principal emergencia del periodo neonatal. Y la incidencia, acá podemos ver, es mucho más frecuente mientras más prematuros y mientras tengan menos peso. La frecuencia es inversamente relacionada: mientras más pequeños es más frecuente y mientras menos pesan es mucho más frecuente, ¿no? Entonces es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso a nacer. Se puede presentar entre el 4.º y 10.º día de vida. Afecta principalmente a ilio y colon. Y para poder ver un poco de la patología, cómo se presenta, puede dar una sepsis del foco intestinal, necrosis de coagulación, que puede afectar la superficie intestinal,
luego necrosis transmural y todo esto producir perforación, que puede ser única, múltiple o peritonitis secundarias. En cuanto a su fisiopatología, no se olviden la prematuridad. Y algo que constantemente los pediatras insistimos, ¿no? La fórmula. Una vez que nace el pequeñito, la mamá lo primero que pregunta es ¿qué fórmula le voy a dar? Y mientras uno no le haga entender que la fórmula de por sí tiene varios factores de riesgo, entonces, o va asociado a algunas patologías, entonces, y si uno le hace entender, probablemente la señora sepa entender, ¿no? La isquemia, la colonización bacteriana, son factores que van a producir una cascada inflamatoria y por lo tanto producir la clínica de la enterocolitis necrotizante. Existe una tríada bien característica: residuos gástricos biliosos, nuevamente un signo de alarma, ¿no? Residuos gástricos biliosos porráceos, distensión abdominal y deposiciones con sangre. Entonces, esta tríada, residuos gástricos biliosos, distensión abdominal, deposiciones con sangre, son signos que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de pensar en enterocolitis necrotizante o el NEC, que lo conocemos. En cuanto a los exámenes auxiliares, una radiografía, lo que se observa es dilatación de las asas, neumatosis intestinal. Neumatosis intestinal es aire a nivel de la pared intestinal. Aire en el sistema porta. Uno puede ver a nivel incluso hepático imágenes radiolúcidas, en el cual uno puede estar sospechando que existe esto, ¿no? Aire en el sistema porta. Eso es un signo de alarma. El paciente probablemente esté ya en etapas mucho más graves. Y signos de perforación con aire libre en el peritoneo. La ecografía abdominal, aire en el sistema porta. Cuando uno sospeche que hay aire en el sistema porta, obligatoriamente tiene que realizar una ecografía abdominal. Gas intramural, que también se puede detectar, y el engrosamiento de la pared intestinal. Pero la ecografía nos va a servir para varias cosas, ¿no? Incluso si es que se ha perforado, vamos a encontrar líquido libre en la parte abdominal. Otros exámenes auxiliares: un hemograma, una desviación izquierda, trombocitopenia, por toda la cascada inflamatoria que se produce a nivel intestinal. Un AGA es importante, ¿no? Para ver si existe una acidosis metabólica o no. Electrolitos, por hiponatremia, que se da por un tercer espacio. Para recordar que existen varios tipos: el 1 A hasta el 3, ¿no? 1, 2, 3, cada uno con A y B, A y B, A y B. Mientras más número tenga, el paciente va a encontrarse con mayor alteración. No, simplemente esto, chicos, imagino que ya lo hicieron en la parte de neonatología, pero es importante recordar que un pacientito solamente en el 1A es cuando uno sospecha con distensión abdominal, sangre oculta en deposiciones. Si se fijan, un paciente que tenga residuos gástricos biliosos y distensión abdominal tiene que realizar un estudio de heces buscando sangre oculta en deposiciones. Si sospechas, inmediatamente en ese paciente tiene que ser derivado a un centro de mayor complejidad. Y mientras avancemos más, pues se podrá observar en la radiografía. Por ejemplo, ustedes ven aquí normal, en el 2 distensión de las asas con neumatosis, y en el 3 ya pues ascitis con neumoperitoneo. El manejo: medidas de soporte. Si hay trastorno de coagulación, lo que tenemos que dar de aportes plaquetas o plasma, dependiendo lo que se haya encontrado al examen auxiliar. Antibióticos: es muy importante considerar en este caso los anaerobios por tercer espacio e incluso por las perforaciones que se pueden dar. En este caso, generalmente lo que se suele dar son fármacos como clindamicina, como metronidazol, o pensando incluso en fármacos como imipenem, meropenem, ¿no? NPO por 7 a 14 días, y dependiendo de la severidad, incluso en otros pacientes se tendrá que dejar en NPO por muchos más días, incluso llegando a un mes. El manejo quirúrgico va a depender si la lesión es muy variable, ¿no? Se realizará una enterostomía, retorno a la vía enteral como les había indicado, de forma progresiva, y posteriormente realizar una reanostomosis.
el pronóstico. El pronóstico es muy importante. Hay muchos pequeñitos que tienen este síndrome de intestino corto. Existe esta patología que es bastante frecuente en estos pacientes, pues cuando se les hizo una cirugía probablemente se les haya retirado una buena cantidad del intestino. Imagínense un niñito con 50 centímetros, porque ese es más o menos, por ejemplo, si mide 1 metro su intestino, se retira 50 centímetros, se quedó con la mitad. 50 centímetros, este paciente va a presentar un síndrome de intestino corto. Incluso hay síndrome de intestino corto sin que sea corto, simplemente hay una parte del intestino que no se encuentra no funciona adecuadamente. Entonces, es tan complejo esto del síndrome de intestino corto que estos pequeños generalmente reciben tratamiento de nutrición parenteral, ¿no? El pronóstico también dependerá si es que presenta colestasis o insuficiencia hepática y si tiene retardo psicomotor. Algunas preguntas, acá tenemos la enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito. A ver, puede estar asociado a una mutación del protoncogen red del cromosoma 10 con una penetrancia incompleta en la mayoría de los casos. Se asocia a una ausencia de células ganglionares en el plexo de Meissner y Auerbach del intestino. Se asocia a una ausencia de fibras colinérgicas y adrenérgicas en el segmento intestinal del afectado. No se asocia a un retraso de la emisión del meconio en el periodo neonatal. O la tercera, se asocia en el 70% de los casos con malformaciones cardíacas. ¿Qué opinan, chicos? ¿Ve? ¿Están seguros? Viendo la última parte, ¿se asocia en el 70% de los casos con malformaciones? Sí, ¿no? Habíamos visto que en la mayoría de veces nosotros habíamos encontrado otro porcentaje, ¿no? 40, 50%. Sin embargo, acá dice 70%, sí, es cierto que tiene más asociación con problemas cardíacos. No se asocia a un retraso en la emisión del meconio en el periodo neonatal. Ah, perdón, disculpen. Acá dicen el 70% de casos, ¿no? Entonces, es un porcentaje bien alto. Nosotros hemos encontrado más o menos 40%. La D, no se asocia a un retraso en la eliminación del meconio. Es falso, ¿no? Aquí se asocia a una ausencia de fibras colinérgicas y adrenérgicas en el segmento intestinal del afectado. Y la que dice puede estar asociado a una mutación del protoncogen con una penetrancia incompleta en la mayoría de los casos. Es cierto que es multifactorial y que puede estar asociado incluso a problemas de tipo genético, pero no en casi todos, ¿no? Entonces, como ustedes habían mencionado, se asocia a una ausencia de las células ganglionares en el plexo de Meissner y de Auerbach. Otra pregunta es, la falta del desarrollo del neuroblasto en el embrión, y feto dará lugar a la ausencia de los plexos mientéricos de Meissner y Auerbach. Los hallazgos histológicos que están presentes en uno de estos procesos es el E, ¿no? ¿Qué diagnóstico se debe hacer cuando se estudia un segmento de colon que carece de plexos de Meissner y Auerbach? Acá. Uso de catárticos, enfermedad isquémica intestinal, megacolon congénito, megacolon tóxico, es otra patología, trastorno funcional y psicomotor, no, lo que hemos visto, ¿no? Megacolon congénito, o también conocido como enfermedad de Hirschsprung. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos en la biopsia realizada en el caso de megacolon agangliónico es falsa? A ver, acá nos pide la falsa, ¿no? En la ausencia de células ganglionares en el plexo mientérico y submucoso, eso sí se observa, ¿no? Hipertrofia muscular del colon proximal. El aganglionismo se localiza en la región recto-sigmoidea en el 70% de los casos. Hemos visto que generalmente es recto-sigmoides, ¿no? Aparece una disminución de la actividad colinesterásica. Hiperplasia del parasimpático extramural.
A ver, ¿alguien se lanza a dar una respuesta? ¿D? ¿O será la B? ¿O será la E? Por descartes, ¿cuál primero ustedes descartarían? El A, ¿no? Otra es C. Nos quedaría. ¿Y por qué no podría ser hipertrofia? Bueno, esto está mal escrito. Muscular del colon proximal. O la D. Efectivamente. ¿Recuerdan lo que habíamos visto en un gráfico? Lo que existe es un aumento más bien de la actividad colinesterásica. ¿No? No se olviden. Esta parte es bastante interesante, ¿no? Lo que se observa más bien es un aumento. Yo les había indicado, recuerdan, un gráfico con una biopsia del intestino normal y la otra con una histopatología en el cual se observaba un incremento más bien de la actividad colinesterásica. El estreñimiento en las primeras semanas de vida sugiere, ¿cuál de estos podría? Hipotiroidismo, megacolon agangliónico, estenosis anal, iliomeconial o todas las anteriores. En hipotiroidismo se observa estreñimiento, en una estenosis anal, en un iliomeconial. No se olviden que el hipotiroidismo es una patología bastante frecuente, lamentablemente no diagnosticada de inicio, incluso en algunos hospitales de Lima, por ejemplo, en la maternidad y casi en todos los establecimientos de salud, en los grandes, se realiza estudios de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, es importante pensar en esto. Bueno, obviamente una estenosis anal, el iliomeconial.